Serie llamada ¿Conoces los dragones de tu matrimonio? Los dragones del matrimonio. La palabra habla de dragones. Y el dragón es lo comparan con la bestia, con el enemigo, con Satanás. Y estábamos analizando que los dragones que se presentan en el matrimonio se presentan en la vida diaria, todo el tiempo. Y Satanás es uno de los que alimenta a esos dragones. O sea, él se encarga de que esa discordia entre nosotros esté cada día más ferviente, más prendidita, que estemos en desacuerdo. Él alimenta eso, él alimenta muchas cosas en el matrimonio. Entonces vamos a ver otro que alimenta esos dragones. Otro que alimenta los dragones es el egoísmo. El egoísmo es uno de los que alimenta esa parte que nos daña en la relación matrimonial. Cuando una persona es egoísta, es una persona centrada en sí misma. Le conviene lo que a él le conviene. Le gusta lo que a él le gusta. Se acomoda a lo que a él le gusta como comodidad, sin interesarle lo que la otra persona sienta o piense. Es más, la persona egoísta disfruta así el otro no esté disfrutando. Por eso se presentan muchas situaciones donde la esposa sufre porque el esposo goza saliendo con los amigos y de todo, mientras que ella, esperándolo en la casa, y cuando llega es ya de otra forma, donde no le va a servir para lo que ella necesita. Entonces, ese egoísmo genera, aumenta, alimenta. Esos dragones. Los dragones son comparados con bestias que devoran, que destruyen. Por eso nosotros tenemos que estar atentos cuando esa forma de vida se empieza a inmiscuir en nosotros. Nosotros tenemos que estar atentos a eso que el egoísmo alimenta. Y cualquiera de nosotros puede ser egoísta. Es más, todos somos egoístas. Nacemos siendo egoístas. Nacemos siendo orgullosos. Porque cuando entró el pecado, todo eso se adhirió al ser humano. Ya de por sí, uno es egoísta desde que nace. O si no, miren un niño con otro niño y póngale un juguete en medio de dos niños. El que primero lo coge, este es mío, es mío. Y así lo cree, y así él lo va a definir, que ese juguete es de él. No le importa la felicidad del otro, no le importa la felicidad de él. Desde ahí empezamos a ser egoístas, desde que nacemos. Entonces, vamos a analizar y a ver el egoísmo hacia dónde nos está llevando. Porque el egoísmo, ¿sabe qué pasa? Que genera en nosotros que el enemigo del matrimonio somos nosotros mismos. Por ser egoístas. Nos levantamos de esa manera. Entonces la palabra nos dice en qué podemos ver el egoísmo. Y también nos va a dar la solución a cómo salirnos de ese egoísmo. Amén. La misma palabra nos habla. Entonces vamos a leer, miren, versículos del egoísmo. Mínimo hay, lo que leímos más o menos en 41 versículos, de egoísmo que está en el ser humano. Y la solución, también hay muchos versículos para solucionarlo. Lo que pasa es que como no leemos, como decimos, sí, la palabra tan linda, la prédica muy hermosa, pero en la semana nosotros no podemos la palabra y decimos, vamos a leer algo, vamos a aprender algo de Dios. Necesitamos identificar en nuestras acciones qué es egoísmo. Porque muchas veces actuamos y no entendemos realmente qué es ser egoísta. Amén. Entonces, con la palabra del Señor, Él nos va a dar entendimiento para que nosotros mismos podamos comprender qué es lo que yo estoy haciendo mal, que es llamado egoísmo. Y que eso es uno de los dragones que va a alimentar más los conflictos y las cosas que suceden a diario. Amén. En nuestro matrimonio. Amén. Nosotros aquí, por ejemplo, hablamos de estos temas. En el seminario hablamos de esos temas. Se habla profundamente de los temas, escudriñamos, buscamos, pero depende de cada uno de nosotros el poderlo aplicar. A nosotros nos hablaron un día de esto. Amén. Y estábamos en fino egoísmo. Es levantadito el egoísmo. ¿Y cómo le duele a uno que le digan lo que uno está haciendo? Sí. Para aceptar la verdad, cuando le dicen la verdad en la cara, uno, no, yo no hago eso, yo no soy así. No, mentira, uno sí es así, uno se empieza a dar cuenta de que quién es uno. Depende de uno si empiezas a querer cambiar esa parte tuya.
si quieres dejar de ser egoísta. La misma palabra te lo va a decir cómo dejarlo de hacer. No, y ya sabiendo desde el principio que todos nacemos egoístas, desde ese punto de partida debemos decir, sí tengo egoísmo. Porque si nosotros empezamos a defendernos, ahí es donde más estás mostrando que sí eres un egoísta. Claro porque que no sí. quieres aceptar que tienes errores. Amén. Entonces ahí desde ese punto de partida ya todos entendemos hasta ahora que sí tenemos egoísmo. Bueno, vamos con los dos primeros capítulos y versículos para Santiago 3:16. Y otro búsqueme por favor, Proverbios 18:1. Santiago 3:16 y Proverbios 18:1. Santiago 3:16 y Proverbios 18:1. Santiago 3:16, mi hermano Javier, lean. Dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ahí está. Celos. Contención. ¿Qué es la contención? ¿Qué es la contención? Pleitos, sí, se genera pleitos, pero ¿qué es la contención? Cuando una persona no acepta, cuando una persona se retrae de aceptar sus errores. ¿Es celosa? Hermano, ¿usted es celoso? Celoso no solamente digamos con el esposo, celoso con sus hijos, celoso en las cosas que usted hace. Porque cuando la persona es celosa, a veces hasta cela el hecho de que un hermano sea mejor que él, o que salga más adelante que él, o que la esposa hizo mejores cosas que las que él hizo. Hasta en eso se muestra el celo. No solamente cuando la esposa está mirando a otro hombre y le dan celos, no. En muchas cosas se pueden mostrar los celos. ¿Usted está siendo celoso en esas áreas? Mi hermano, usted está siendo egoísta. ¿Usted es contencioso? O sea, que reprime al otro, que no le vaya a decir nada, forma el problema. Cuando le dicen las cosas, forma problema. No lo acepta, pero prefiere formar el problema. Porque si ustedes se dan cuenta, hay personas que cuando se les dice la verdad, ¿qué es lo primero que hacen? Empiezan a alegar, a gritar y a decir, usted, lo que pasa es que esto. Y entonces, con la gritería y el problema, se olvidaron de qué era lo que estaban hablando, de qué era lo que le estaban diciendo a él. La persona que no acepta quién es, siempre forma el problema desde otro punto de vista. ¿Para qué? Para salirse de la aceptación del error que está cometiendo. Como decimos en Colombia, voltea la arepa, la pone para otro lado y se escabulla. Entonces ese es un tema de egoísmo. Proverbios 18:1. Quien lo tenga, léalo, por favor. José, léelo, por favor. 18:1. Dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Amén. Oiga pues, ¿qué Sí, versión? su deseo busca el que se desvía. Póngale cuidado. Cuando la persona es egoísta y empieza a hacer sus cosas, él empieza a hacer su camino. Y muchas de las veces, la mayoría de veces, es un camino fuera de las cosas de Dios. El egoísta, olvídese que va a ir con las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque las cosas de Dios son muy diferentes a lo que hace un egoísta. Claro. Es muy distinto. Por eso es que se desvía. Inmediatamente, cuando ustedes vean una persona egoísta, ustedes dicen, pero ¿por qué él hace eso si nosotros, por ejemplo, una familia que va a la iglesia y empieza el otro a decir, no, yo no quiero ir a la iglesia? Está siendo egoísta. Claro. Porque ya está pensando en las cosas de él. Ya está cuadrando las cosas para él. No es que yo tengo que, mi trabajo es esto, y yo no puedo fallar a mi trabajo. Entonces la familia queda a un lado, lo que vivían como familia queda a un lado. ¿Por qué? Porque él está pensando en sus cosas, en su egoísmo. Y el egoísmo es muy fácil de que se metan las personas, porque buscamos excusas muy fáciles para ser egoístas. Ay, es que yo tengo que trabajar, entonces ¿cómo como? Y entonces ¿cómo mantengo a mi familia? Yo tengo que trabajar. Esposos egoístas, que prefieren el trabajo a estar con la esposa, a estar con la familia, a ir a una iglesia o a ir a un parque. Y dicen, ¿y entonces cómo vamos a vivir? Y entonces
no tratan de cuadrar las cosas para que los demás tengan esa ventaja. No. Él es el que tiene que cuadrar las cosas a su manera, en su pensamiento. Y yo tengo que hacer esto así, porque entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces ¿cómo vamos a progresar? Y es que tengo que progresar, porque entonces ¿qué? ¿Nos vamos a quedar siempre así? No, hay que avanzar. No, excusas hay para todas las formas y colores. Ahí podemos armar excusas de muchas maneras para ser egoístas. No, yo estoy pensando en la familia. Por eso yo trabajo hasta los domingos, trabajo. Y no puedo ir al servicio porque voy a trabajar, estoy pensando en mi familia. Yo no soy egoísta. Yo tengo que pensar en mi familia. Las mujeres, cuando a veces solo piensan, por ejemplo, en las cosas que a ellas les conviene. Y muchas veces faltan al respeto al esposo. ¿Por qué? Porque quieren hacer la voluntad de ellas, más no lo que Dios dice y establece para un matrimonio, para una relación. Muchas mujeres, y les digo, la mayoría de las madres solteras se vuelven egoístas. Porque tal vez sufrieron un trauma, una situación donde las hizo cambiar su pensamiento de que ellas tenían que salir adelante solas. Cuando llegan a conocer a otra persona y quieren hacer un hogar otra vez, es bien difícil y complicado para que acepten una autoridad de varón. Complicado. Entonces la mujer sola, la que levanta sola una familia, muchas veces se vuelve egoísta en sus cosas, porque empieza a pensar, ¿y yo qué? Y yo tengo que resolver, y yo tengo que hacer, y yo tengo que poner, porque nadie me va a ayudar. Yo no dependo de un varón, yo no dependo de un hombre. Pero porque también tiene heridas en su corazón. Entonces, Exacto. cuando uno deja que esas heridas crezcan, el egoísmo va creciendo más y aceleradamente. Eso aumenta. Entonces, Y la persona tiene que buscar sanidad. Sanidad. Porque si busca esa sanidad, si limpia su corazón, empieza a vivir una nueva vida. Decir, bueno, yo puedo compartir, yo puedo hacer esto Claro con que otra sí. persona, puedo salir adelante. Ya ven las cosas diferentes. Entonces, es más, otra cosa que nos puede hacer egoístas, ¿saben qué es? La enfermedad. Porque la enfermedad, ¿en quién piensa usted cuando está enfermo? En usted mismo. ¿En usted uno mismo? Sígame, hermana, sí. En usted mismo. Cuando usted está enfermo, ¿en quién piensa? En usted mismo. Todo gira alrededor de su enfermedad. Todas, sí. Nadie, los demás no sufren, solo usted es el que sufre. Yo necesito, yo quiero, tengo que resolver, esto me duele, esto no, esto me voy a morir. Todo empieza a ser egoísmo. Todo, hermano. Y la palabra yo es la preferida del egoísta. Yo. Y ustedes saben que la enfermedad es lo que más maneja Satanás para atar a la gente, ¿no? Porque la enfermedad no viene muchas veces físicamente, sino también mentalmente. El cerebro conecta muchas cosas del cuerpo humano. Si a usted le duele un dolorcito en la espalda y usted se concentra en ese dolor, mi hermano, su cerebro está concentrado en ese dolor. Claro. Y le va a doler peor. No me puedo ni mover. El cerebro maneja muchas cosas y Satanás lo sabe. Por eso es que él mete todas esas cuestiones de temores en nosotros para generar esos dolores, generar todas esas situaciones y volvernos, ¿qué? Egoístas. Porque pensamos solo en nosotros. Como a usted no le duele, a mí sí me duele, pero a usted no le duele. ¿Usted de qué se preocupa? Todo se vuelven palabras egoístas, pensando en mí, el yo, el yo-yo, el yo-yo. Ustedes sí saben lo que es el yo-yo, es el yo-yo, yo, todo yo. Vamos a otros versículos que nos sirven para saber qué es egoísmo. Efesios 2:3 y segunda de Timoteo 3 del 1 al 2. Efesios 2:3 y segunda de Timoteo 3 del 1 al 2. Efesios 2:3 que lo lea una mujer. Efesios 2:3. ¿Y la otra cuál es? Segunda de Timoteo 3 del 1 al 2. ¿Qué lo tiene mi esposa? Dale, mi esposa. Efesios 2:3. Efesios 2:3, dale. Amén. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Oigan, cuando nosotros llegamos a Cristo, si ustedes
se dan cuenta, nosotros cuando llegamos a Cristo, no es que inmediatamente nos demos cuenta del cambio que estamos recibiendo. Inmediatamente no es. Es paso a paso que nos empezamos a dar cuenta que hubo un rompimiento en nuestra vida. Cuando Cristo vino a este mundo, cuando el Señor Jesús llegó a este mundo, cuando Dios se convirtió en carne, hubo una división en este mundo. Se dividió todo. ¿Por qué? Porque a partir de Cristo hay una nueva forma de vida, una nueva forma de pensar. Es más, hasta las personas que dicen y no creen en Jesucristo tienen que aceptar que tienen que girar un cheque con la fecha de hoy y no con la fecha que viene desde atrás, porque cuando llegó Cristo hubo un cambio de tiempo. Hasta los judíos tienen que escribir los cheques con la fecha de hoy. Tienen que aceptar que hubo un rompimiento en la vida de todo el mundo, en ese momento. Lo mismo sucede en nuestra vida cuando llegamos a Cristo. Empieza a haber un rompimiento en nuestra vida. Entonces, la carne de antes nos llevaba a hacer las atrocidades que hacíamos antes. Nosotros estábamos en eso, en esa ira. Supuestamente cuando llegamos a Cristo empieza a haber un cambio. Y nosotros pensamos que es inmediato, no es inmediato. ¿Por qué? Porque tú vas a empezar a reconocer tu egoísmo. Y cuando empiezas a reconocer el egoísmo, tú estás luchando. Y la lucha es contra ti mismo, no es contra los demás. Los demás te lo dicen, oiga, pero usted sí qué cosa, usted no piensa en los demás, ¿hola? Entonces, ¿usted qué dice? ¿Cómo así que no piensa en los demás? Por los demás es que estoy haciendo esto. ¿Sí? Hasta que usted no acepta el rompimiento de Cristo en su vida, cuando usted va a empezar a aceptar las cosas que de verdad usted está siendo egoísta. Cuando de verdad usted se da cuenta y dice, sí, yo he sido egoísta. Yo he pensado solo en mí. Yo he pensado en resolver lo mío, en que mis ideas sean las que se tienen que imponer como sea, y lo demás no ha importado. Entonces, eso es paso a paso que el egoísmo el Señor lo va a ir quitando, lo va a ir mostrando. Usted es egoísta cuando usted piensa, por ejemplo, en dar gusto a sus gustos antes de los gustos de los demás. Oiga, ¿cómo es eso? Sí, cuando usted piensa primero en usted para todo, usted está siendo egoísta. Es más, por ejemplo, cuando decimos, vamos a comprar ropa para la familia y necesitamos ropa. Yo muchas veces antes pensaba, primero, yo necesito medias, yo necesito esto, yo necesito lo otro. Y pensaba en lo mío, pero yo muchas veces no preguntaba qué era lo que ella necesitaba. Ahora sucede al revés. Pienso más en lo de ella que necesita, que yo a veces ni me compro medias. A veces están rotas las medias y ni compro medias porque pienso primero en lo de ella. Y yo le pienso en que no tiene medias, y entonces yo soy la que le compro las medias. De esa manera es como nos quitamos el egoísmo, que el uno piense en el otro. Amén. ¿Por qué les decimos a ustedes cuando empieza el seminario que el matrimonio, la verdadera esencia del matrimonio es hacer feliz a la otra persona? Porque de esa manera quitamos el egoísmo de nosotros. Claro que sí. Porque pensamos siempre en nuestra felicidad, en lo que nosotros necesitamos, mire que me hace falta tal cosa, mire que eso, y la otra persona. Y vamos a leer la palabra entonces en 2 Timoteo 3, del 1 al 2. ¿Quién la lee? Segunda de Timoteo. 2 Timoteo 3, del 1 al 2. También debes de saber en que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, laboriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto, defecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, apresuradores de mujeres. ¿Ustedes saben esa lista que está ahí? Es una persona egoísta. Imagínese la lista de una persona egoísta, todo lo que encierra. Se vuelve cruel. Avaros. El egoísta a veces no piensa en gastarle a los demás. El egoísta dice, no, casi ni tengo plata. Va y se compra unos zapatos de $300 y no le gasta al amigo un desayunito de $5. O a la esposa. O a la esposa. No la invita siquiera a comer un desayuno. Yo no tengo plata ahorita. ¿Qué vamos a estar saliendo a comer de eso tan caro? No, no señora. Pero sí se da de farra con los amigos.
Miren, yo conozco amigos, yo trabajé en una compañía de pintura, gente que recibía el cheque el día viernes, lo iban y lo cambiaban y se quedaban tomando y se gastaban toda la plata que necesitaban para después estar en problemas con la esposa. Y los problemas, ¿sabe por qué nos enteramos de los problemas? La esposa llegaba a hacerle escándalo al trabajo, con los hijos, y llegaban a decirle que la plata para la comida. Y uno se daba cuenta y uno decía, y yo lo vi a él allá en la tiendita esa, allá tomando con todos y gastándoles y de todo. Ahí va la plata. Eso es ser egoísta. Esa es una persona egoísta, encerrada en sí misma. Las personas que son muy inteligentes, la inteligencia, cuando es una inteligencia del mundo, es egoísta. El inteligente del mundo es egoísta. La divinidad de Dios es una divinidad humilde, que es inteligente, pero busca de Dios. El Señor pone esa inteligencia con sabiduría y saca del egoísmo a esa persona. ¿Por qué? Porque Dios va a usar esa inteligencia para las cosas que Él quiere sembrar en todo. Es más, lo usa a veces hasta para atraer gente a las cosas de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver ese listado. Repíteme otra vez el listado, pero velo diciendo palabra por palabra, porque es que, mi hermano, mire, nosotros nos hemos acostumbrado a que leemos la palabra y la leemos rapidito, ¿no? Rapidito, el versículo lo leemos rápido y dice, ay, sí, tan terrible eso, pero se le olvidó todas las palabras que usted leyó. Tremenda palabra. Léelo, mi hermano. Primera cosa que dice. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Oiga, el egoísta es amador de sí mismo. Amador. Y en la palabra de Dios dice también que los hombres deben amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Un hombre amador de sí mismo no va a poder cumplir con eso. O sea que usted está siendo egoísta, usted está en contra de la palabra de Dios. Cuando usted se ama a sí mismo más de lo que ama usted a su esposa, mi hermano, usted está siendo egoísta. Así es. Póngale la firma que el egoísmo se está apoderando de su vida. Primero ame a su esposa, y Cristo dice que lo amó ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. O sea que una muerte dolorosa. Y nosotros empezamos ya con cualquier cosa que pase en el matrimonio, en contra de nuestra esposa. Ay, ya estoy cansado de esta mujer. Ay, qué cosa tan horrible. Ay, qué cantaleta. Ay, qué no sé qué. Qué quejadera. Ame a su esposa para que deje de amarse a sí mismo. No se ame tanto a sí mismo. Es más, hay versículos que hablan que Dios dice, el que deja su vida, por causa de mí. ¿Cuál es el otro que sigue ahí, mi hermano? Avaros. Vanagloriosos. ¿Qué es la vanagloria? Yo hago esto. Por ejemplo, yo soy el que doy la clase de matrimonios. Eso es vanagloria. Yo estoy aquí parado, ¿saben por qué? Porque Dios tuvo misericordia y me rescató, porque yo era el causante de las cosas en mi hogar. Yo era el que estaba cometiendo los errores, yo era el que estaba maltratando a mi esposa. Y no físicamente, no, humillándola. Entonces, por la gracia de Dios es que estoy aquí. Cuando uno se empieza a vanagloriar de que es que aquí nosotros somos los que sabemos. Mire, mi hermano, situaciones vivimos todo el tiempo. ¿Sabe por qué damos la clase? Porque la necesitamos. La necesitamos a veces hasta de pronto más que ustedes. Cada vez que leemos palabra de esto, cada vez que estudiamos un tema, nos retroalimentamos en lo que necesitamos. Decimos, ¿sí ves lo que yo te digo? ¿Sí ves? Eso es lo que yo... Egoísta. Y por eso constantemente estamos dando seminarios, porque la palabra nos instruye, nos recuerda. Entonces es muy provechoso. Amén. Para nuestro matrimonio. ¿Qué otro hay ahí? Soberbios. Gente soberbia, blasfemia. ¿La blasfemia a qué se refiere? Van en contra de las cosas de Dios. Blasfemia en contra de Dios. Porque el egoísta empieza a decir, tampoco, ni que Dios dijera,
tanta cosa para eso. No, Dios es amor. Dios es amor para Él. No, y ahí sí empezamos a decir, pero es que Dios quiere que nos amemos a nosotros mismos. Sí, el Señor dice que amemos al prójimo así como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Pero cuando ya lo llevamos a un nivel extremo, donde solamente tú piensas extremadamente en ti y no en el prójimo, ahí es donde está el error. Porque el Señor sí nos manda que nos amemos a nosotros mismos para poder amar al prójimo. Pero el problema es cuando vamos a otro nivel que ya se sale del límite que Dios ha establecido. Que ya solo piensas en ti. Eso es lo malo. ¿Qué otra cosa tienes ahí, mi hermano? Desobedientes a los padres. Eso es una de las cosas más tremendas. La desobediencia a los padres es lo que más se mete en el egoísmo. Ingratos. No hay gratitud de las cosas. Claro. Un esposo que llega, ve a su esposa que le tiene su comidita y todo, ni siquiera le dice gracias. Dígale gracias a su esposa por la comida. Gracias, mi amor, por dedicarte a hacerme la comida. Vi que pensaste en mí porque hiciste hasta el plato que a mí me gusta. Una carapulcra, unas papas a la huancaína. El egoísta no reconoce que el otro haga algo para él, sino que como que él es el centro de todo. La esposa también al esposo, decirle gracias, mi amor, por trabajar, por traer provisión a este hogar, porque si no, no tendríamos que servir en la mesa. La gratitud es muy importante. Gracias por esforzarte, por de verdad dedicarte a nuestra familia. Hay que agradecernos, hay que ser, dar gracias a Dios por las personas que Dios puso. Pero cuando somos egoístas nos convertimos en ingratos, porque y no decimos nada. ¿Sabe qué pasa con el egoísta? Que piensa que todo se lo merece él. Entonces, usted tiene que servirme la comida, porque cree, yo trabajo es para que usted me esa sirva. es su obligación, no estás haciendo de más. Usted es mi esposo, usted tiene que hacer eso. Además, usted es mi esposo también, usted tiene que ir a trabajar, obviamente usted tiene que... nos volvemos en ese sentido de palabras hasta humillantes. ¿Qué otra hay? Impíos, bueno, se van al mundo muchas veces. ¿Otro? Sin afecto natural. Sin afecto natural. Es que todo, mi hermano, todo lo que dice ese versículo realmente, si ustedes se dan cuenta, es lo que desarrolla el egoísmo. Diga, mi hermano. No. No, pero dejemos ahí, porque de la lista, hermano, y todavía hay más lista. Siga, mi hermana. Aquí está, siga. Entonces, ¿qué iba a decir mi hermano? Iba a leer un capítulo un versículo de la palabra en Hebreos 4:12, ¿sí? Acerca de la palabra. Okay. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Cuando el hermano Henry nos está diciendo que leamos la palabra despacio, eso lo venimos trabajando ya hace días en la casa. Porque eso es bueno. El Espíritu nos está tocando a que no de memorizar. Hay gente que dice, leí la palabra este año 2 veces, de Génesis a Apocalipsis. Entonces el Espíritu nos está redarguyendo en la casa de que leamos la palabra despacio y la memoricemos. Amén. Todos estamos en eso, los papás, mamás y los hijos. Pero hay un versículo en donde dice esto, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Amén. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es. Amén. Es que la palabra en sí saca todo lo que nosotros somos de por dentro. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que no tenemos? La palabra misma nos dice que no tenemos también. Amén. Entonces, ahora vamos a ver cómo evitar el egoísmo en nuestra vida. Dios, ¿qué dice de cómo evitar el egoísmo en nuestra vida? Amén. Filipenses 2, 3 al 4. Corintios, ¿esta es 1 Corintios? Sí. Sí. 1 Corintios 5, 15. Vamos a ver en Corintios también otro. 1 Corintios 10, 24. 1 Corintios 13 del 4 al 5. Romanos 15, 2. Marcos 8, 34. Y seguimos. Pero bueno, vamos a ver. Filipenses 2 del 3 al 4. 1 Corintios 5 al 15.
Otro que tenga 1 Corintios 10, 24. Tengo Filipenses. Filipenses 2 del 3 al 4. Léelo, mi hermano. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo. Oigan, Esta segunda. cuando nosotros hagamos las cosas, tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando usted sirve en la iglesia, ¿usted ve superiores a los demás? Cuando usted está en su casa, ¿usted ve superior a su esposa cuando está ayudando en la casa algo? Si es que ayuda en la casa algo. Cuando está lavando los baños, por ejemplo. ¿Ve a su esposa superior? Cuando nosotros estamos relacionando el ver superior a los demás, es verlos con respeto, con estima. No que porque ellos son superiores en el sentido de verlos, ay, sé que... No, es verlos con humildad, con sencillez en el corazón y saber que yo hago esto porque amo a esa persona, porque amo a mi esposo. Y él se merece esto. Así no se lo merezca, él se lo merece. Verlo superior quiere decir que tú le borras todo aquello que de pronto no te gusta. Porque las personas todas tenemos errores. Gritamos, decimos palabras que no le gustan al otro, pero véalo como superior y sírvalo como un superior. ¿Por qué? Porque en eso usted está matando, ¿sabe qué? Su egoísmo. Amén. Porque muchas mujeres y muchos hombres tienen problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque el otro lo trata mal. Pero ¿qué pasa? Que guarda rencor, se vuelve egoísta. Claro. Y está esperando el momento, tome. O de alguna manera hace, algo le hace para que, me hizo esta, olvídese que le tengo la comida. Olvídese que le voy a servir. Que tienda en su cama. Que lave en su ropa. Ahí se está volviendo usted egoísta. Porque está tomando venganza de algo que usted no debe tomar venganza. Véalo como superior a usted. Y más bien sírvalo porque Dios se va a glorificar en eso. Amén, amén, amén. Dios se glorifica. Segunda de Corintios 5:15. Segunda de Corintios 5:15. Segunda de Corintios 5:15. José, el esposo de Janina, por favor, si lo puedes leer. Segunda de Corintios 5:15. Él murió por todos, para que los que vivan no vivan ya para sí mismos, sino para Él, que por ellos murió y resucitó. Oiga, el Señor Jesucristo se entregó por todos nosotros, para salvarnos, para sacar el pecado de nosotros. Nosotros debemos vivir para Él. Cuando tú empiezas a vivir para Él, por eso es tan importante nosotros tener la relación con Cristo. Porque cuando empezamos a vivir para Él, dejamos el egoísmo a un lado. Así es. ¿Por qué? Porque Cristo nos empieza a hacer poner en el corazón que servir a los demás, ayudar a mi esposa, ayudar a mi esposo. Porque Cristo te va a estar hablando de eso constantemente, te va en prédicas, en lo que sea. Si tú sirves en una iglesia, vas a estar relacionado con eso. Entonces Cristo te va llevando en el sentido de que dejes el egoísmo. Por eso él dice, yo me entregué por todos, para que ustedes dejen de pensar en ustedes. Amén. Y más bien piensen en mí. Que pensemos en Cristo, que pensemos en lo que Para Él dice. aquel que murió y resucitó por nosotros. Primera de Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Oiga, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Muchas veces, mis hermanos, a veces, por ejemplo, tenemos relaciones entre hermanos en el trabajo. Ya a veces uno en el trabajo piensa en el otro y debe pensar en el otro. Dejarle la condición al hermano que esté lo mejor posible si va a trabajar él conmigo. Decir, bueno, mi hermano va a trabajar, mi hermano, usted se va a quedar trabajando acá, yo me voy a ir para otro trabajo, pero no se preocupe que yo vengo a la hora del almuerzo y le traigo su almuercito. ¿En quién estoy pensando? En el hermano. Antes que en mí, porque de otro, hermano, ese es el trabajo, nos vemos por la tarde, ya sabe, termine todo, bye. Mi hermano, no se preocupe, no tiene quien lo lleve, no se preocupe, yo lo llevo.
yo lo traigo. Lo mismo entre esposos, ¿no? Sí, Organizar claro. las cosas de... No, yo estoy dando el de los ejemplo hijos. yo estoy dando el ejemplo en la relación que nosotros a veces tenemos en todo. Eso lo podemos llevar ¿a dónde? Al mismo matrimonio, porque es que a este punto iba yo, que pensaste que no iba a hablar de eso. Este punto lo llevo yo, que a veces somos mucho mejores con los hermanos que con la esposa. Porque cuadramos todo para lo del hermano. Ay, que el hermano no le falte nada, que el hermano esté bien, que por el testimonio, que esto, pero no cuidamos el testimonio de nuestra esposa, de que nosotros tratemos bien a nuestra esposa, que tengamos en cuenta todo lo que ella necesita, todas las cosas que ella va a necesitar en el día. Ahí es donde nosotros entonces debemos decir, dejo de pensar en mí y empiezo a pensar en ella. ¿En qué tanta carrera va a estar mi esposa en el día? ¿En qué le puedo ayudar yo para suavizar ese O viceversa, ¿no? esfuerzo? O viceversa, porque la esposa también puede ayudar al esposo. Puede pensar en él antes que en ella misma. Eso es lo que tenemos que establecer en nuestro matrimonio. Pensar en ella antes que en mí mismo. Que en el día que le va a tocar hacer, le toca ir a hacer mercado, le toca ir a hacer esto. Hombre, yo tengo que llegar a ayudarle en la casa en algo. En algo tengo que... Hermanos, si ustedes ven, por favor, varones, si ustedes ven que su esposa está cansada o que está de pronto ocupada en otras cosas, si ustedes ven loza en el lavadero de la cocina, oiga, lave la loza, mi hermano. Coja esos platos y lávelos. Si su esposa está cansada, de pronto está haciendo otras cosas, oiga, ayude en eso. Yo sé que a veces llegamos cansados. Yo trabajo en construcción y a veces uno llega recansado. Pero yo a veces veo a Sandra que está agotada. Yo le digo, mi amor, váyase a acostar. Yo le lavo la loza. No me importa yo quedarme, yo pienso es en ella y no en mí. Entonces, ayudemos. Varones, saquen la basura ustedes. ¿Cómo así que la esposa sacando la basura? Es increíble. Yo en la casa, en donde vivimos, a veces vemos que todas las que salen a sacar la basura son las mujeres. Y tremendos hombres que conozco, porque hasta hay un policía que es todo grandote y de todo, uno grandote así. Y no, la esposa es la que saca la basura. Porque creen que sacar la basura lo hace bien, no. O que es un trabajo, o que es un trabajo de mujer. Como ella es la que está en la casa, que saque ella la basura. Ella fue la que hizo la basura en la casa. Esa es una actitud súper egoísta. Bien egoísta. Y nosotros como varones, yo por ejemplo pienso, yo no dejo que mi esposa toque una caneca de basura. Sus manos no deben estar tocando eso. Una bolsa de basura, yo soy el que tengo que sacar la basura. Yo le digo a ella, no, yo saco la basura. Déjame eso ahí que yo lo saco. Ella no tiene que estar haciendo eso. Es que debemos empezar a pensar en eso, mis hermanos. No es que sea terrible, porque ahora me van a decir, sí, si uno y si la mujer vive sola, entonces ¿qué hace? No, pues la va a tener que sacar ella, obviamente. Pero si usted está como varón al lado de una mujer, oiga, empiece a estimar a su esposa como a cosa más grande que Dios le dio a usted. O sea, piense más en ella que en usted. Saque primero usted la basura antes de que ella le diga, ¿me sacas la basura? No, hágale, tranquila. Bienaventurado aquel que halló esposa, dice la palabra del Señor. Es una bienaventuranza. La mujer también tiene que respetar esas cosas en el varón. Que a veces las mujeres ven, por ejemplo, que el hombre llega cansado de eso. Hombre, atiéndalo. Es atención. Atiéndalo, sírvale un juguito, téngale algo especial para cuando llega, si está cansado, agotado, téngale hasta a veces un platoncito con agüita tibia, que eso sería muy bueno. Para los pies, para que descanse. Sean especiales, piensen en el otro, no piensen en ustedes. Sí, hoy tuve un día cansado cuidando a los niños y de todo. Sí, pero acá hay un platoncito para, mijo, siente, le eché aroma de rosa para que le huelan ricos esos pies. Ese es un detallazo que de verdad los hombres van a sentirse, wow, qué atención. Primera de Corintios 13 del 4 al 5. Sí, Primera de Corintios 13 del 4 al 5. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene 47. envidia, el amor no es ansioso, no se amanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ahí está. Todo lo que el amor no hace. ¿Cuál es el antídoto del egoísmo? El amor.
El amor es el que va a quitar el egoísmo. Por eso la especificación del egoísmo en Corintios lo habla tan claro. No es egoísta, no se irrita, no busca lo suyo. Imagínense, no busca lo suyo es que pensar en el otro. Entonces, esa es la clase de amor que nosotros debemos aplicar en nuestro matrimonio. El no dejar de pensar en la otra persona. Pensar primero en ella que en nosotros mismos. Romanos 15:2 y el último, Marcos 8:34. Romanos 15:2 y Marcos 8:34. No, y versículos de esto, mi hermano, en la palabra por todo lado hay. Pero leamos Romanos 15:2 y Marcos 8:34. Romanos 15:2, léelo, Javier. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Oiga pues, agrademos al prójimo en lo que es bueno para edificación. Si tú agradas a tu esposa, si tú agradas a tu esposo, ¿qué pasa? Se están edificando los dos. Porque cuando yo agrado a mi esposa, se edifica ¿qué? El matrimonio. Claro. Amén. Se edifica. Entonces mi casa va a estar edificada. Va a estar cada día ministrándose. A mí me gusta, por ejemplo, cuando mi esposa me pregunta cosas, ¿sabes qué, mi amor? Mira, yo pienso, ¿qué piensas de esto? Me gusta, ¿por qué? Porque me da la oportunidad de ministrar su vida, de darle algo que yo pienso en cuidarla, de darle algo que yo la puedo cubrir. Entonces, cuando ella me hace esas preguntas, me gusta ministrar, me gusta hablar, porque es algo bueno. ¿Por qué? Porque nos estamos edificando los dos. Ella me pregunta algo que de pronto nos sirve para los dos. Entonces la administración es muy buena dentro del matrimonio. La esposa también ministra a su marido, claro que sí. Hay palabras que la mujer, muchas veces uno de varón tiene ideas. A uno de varón anda pensando en muchas ideas. Le surgen ideas aquí, de cuestiones. No, resolvamos esto, yo voy a proyectarme a tal cosa. Yo quiero comprarme un tal carro, entonces vamos a ahorrar así. De todo podemos proyectar. Pero cuando la esposa de pronto dice una idea que es diferente a lo que nosotros decimos, escuchemos. Porque muchas veces los detalles los tienen ellas. Y a veces uno no se fija en esos detalles. Y ella le aclara a uno muchas cosas y uno dice, sí señora, la cosa no está por acá, sino por allá, por ese lado. Hagamos las cosas de esta manera. Así como tú dices, está bien hecho. ¿Por qué? Porque hay bendición ahí. Amén. La esposa ministra también, con sus ideas. La mujer tiene detalle en su cabeza, ella piensa en todo. Mientras que el hombre dice, sí, vamos y compramos la leche. Sí, llega al Publix y va directo donde está la leche. Y sale con la leche. La mujer dice, sí, vamos a comprar la leche. La mujer entra al Publix y dice, ay, cierto que se acabó la pasta. Cierto que no hay café. Cierto que no hay... Y sale con un carro lleno. ¿Pero por qué? Porque estaba pensando en los detalles. Claro. El varón no. El varón va a lo que va. Punto. Entonces tenemos que pensar en todas esas cosas. Marcos 8:34. Amén. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Gloria al Señor. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mis hermanos, el egoísmo está a flor de piel en estos días. Y cada día va a estar más. Cada vez que avance más la tecnología, cada vez que hayan más problemas en los gobiernos,